UNED Derecho, videoclase. El derecho de asociación se recoge en el artículo 22 del texto constitucional. El primero de sus apartados señala que se reconoce el derecho de asociación, para a continuación en el segundo establecer que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. Junto a ello se recoge en sus siguientes apartados la necesidad de un registro en el que deberán inscribirse las asociaciones a los meros efectos de publicidad, el hecho de que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada y, por último, la prohibición de las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Estamos ante un derecho que no se reconocía en las primeras declaraciones de derechos por su marcado carácter individualista y la prevención existente en aquellos momentos con relación a los grupos organizados a los que se relacionaba con los estamentos del antiguo régimen, pues se entendían que no buscaban el interés general sino el suyo particular. Un derecho ciertamente relacionado con la consolidación del Estado democrático. Junto a las previsiones del artículo 22 no podemos dejar de referirnos a otros artículos donde se establecen concretas cuestiones sobre asociaciones con especial trascendencia constitucional, algunos incluso en el propio título preliminar, como partidos, sindicatos o asociaciones empresariales. El artículo 6, por ejemplo, destacará que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, y que su creación y el ejercicio de su actividad serán libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Junto a ello, el artículo 7 señalará que los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. A estos también se hará referencia en el artículo 28. Asimismo, cabe apuntar el artículo 16 para las confesiones religiosas, o el 51 para las asociaciones de consumidores y usuarios, o el 52 para las organizaciones profesionales. Como bien apuntó el Comité Económico y Social de la Unión Europea, la importancia de las asociaciones para la conservación de la democracia es capital, ya que las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, haciéndose oír y ejerciendo influencia y provocar cambios. Con esta organización los ciudadanos tienen medios que les resultan más eficaces para poder hacer llegar su opinión, su valoración sobre los problemas de la sociedad a aquellos que toman las decisiones políticas. Se fortalecen así las estructuras democráticas de la sociedad. Si de alguna forma siguiéramos una suerte de orden lógico, cabría apuntar que estamos ante el derecho que sigue al derecho de reunión, ya que se consolida su vínculo ocasional en forma de una ficticia reunión permanente. Cabe hablar en su reconocimiento de un doble fundamento. Por un lado, estamos ante la necesidad de las personas como seres sociales de unirse a otras personas y organizarse para un fin determinado. Organizarse para la defensa de sus intereses, derechos y opiniones. Por otro lado, como ya hemos apuntado, responde a la necesidad de todo Estado de tener como base sólida una sociedad articulada y participativa. Y desde el punto de vista democrático a la necesidad de que los ciudadanos articulen sus intereses a través de asociaciones que puedan servir de cauce de expresión de los mismos y contribuyan al correcto funcionamiento del Estado democrático. Este derecho ha sido objeto de desarrollo mediante la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, ley que ha sido modificada en 5 ocasiones hasta la fecha. Una ley que establece un régimen mínimo y común, que es además el régimen al que se ajustarán las asociaciones no contempladas en la legislación especial. Muy sucintamente, titulares del derecho de asociación son todas las personas físicas, nacionales y extranjeros en las mismas condiciones. Junto a ello, también son titulares de este derecho las personas jurídicas, esto es, las propias asociaciones que puedan asociarse entre sí o con personas físicas o con personas jurídico-públicas, una administración. Son varias las exigencias para el ejercicio del derecho. Por un lado, una agrupación estable y permanente de personas, a diferencia de la reunión, que es una agrupación temporal. Junto a ello, una agrupación formal, con un acuerdo expreso de sus miembros, una identificación de objetivos, estructura, organización interna. Y por último, que persiga un fin determinado, que no podrá ser exclusivamente de carácter lucrativo. Debemos apuntar aquí que se excluye del ámbito de protección del derecho de asociación a las sociedades mercantiles, porque su fin es meramente lucrativo, y por ello se considera ejercicio de la libertad de empresa. Estamos con el derecho de asociación de un derecho de libertad, un derecho que permite constituir asociaciones sin autorización ninguna. Los poderes públicos no pueden, por tanto, obstaculizarlo. No cabe un control material de legalización o reconocimiento. Varias son las facetas del mismo. Por un lado, la faceta positiva,
la libertad de constituir asociaciones, la libertad de adherirse a las que existen, de permanecer o no en ellas. Lo que protege el derecho fundamental es el derecho a crear asociaciones sin necesidad de ningún tipo de examen o autorización pública previa de los poderes públicos. La necesaria inscripción a que antes hacíamos mención lo es a los meros efectos de publicidad. Ello permite garantizar el carácter público de las asociaciones y evita las asociaciones secretas. De esta forma, cuando se procede al registro, lo que se puede controlar es que se presenta la documentación requerida y solo cabe denegar la inscripción si se incumplen esos requisitos formales o hay indicios de ilicitud. Con el acta fundacional y la inscripción en el registro nace la asociación como persona jurídica distinta de los miembros que la componen y con plena capacidad de actuación, de relación. Junto a la libertad de constituir, destaca lógicamente la libertad de organizarse, de desarrollar su actividad, con un elemento fundamental, que la organización y funcionamiento interno sean democráticos. Como bien apunta el Tribunal Constitucional, el derecho a asociarse se plasma no solo en la libre elección de los fines asociativos, sino en la disponibilidad de organizarse sin más condicionamientos que los dimanantes de los límites mismos que al efecto prevé el ordenamiento. El aspecto central de la libertad de asociación va a situarse, por tanto, en la amplitud y extensión de esos límites, en función de los cuales se concretará la efectividad del derecho y el alcance de la libertad consustancial a su ejercicio. Por ello, esa libertad de asociación no tiene carácter absoluto y colinda con los demás derechos de la misma índole y los derechos de los demás, teniendo como horizonte último el Código Penal, en cuya virtud las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos serán ilegales. Estamos ante una de las libertades públicas capitales de la persona, que se asienta justamente como presupuesto en la libertad, que garantiza un ámbito de autonomía personal y, por tanto, también el ejercicio con pleno poder de autodeterminación de las facultades que componen esa específica manifestación de la libertad. Desde otro punto de vista, la faceta negativa consiste en la libertad de no asociarse y excluye cualquier obligación de hacerlo. La colegiación o participación obligatoria en colegios profesionales, cámaras agrarias, federaciones deportivas, asociaciones similares no vulnera el derecho si se dan dos requisitos: que la asociación tenga encomendada una función pública, para cuyo cumplimiento la colegiación puede ser obligatoria. En el caso de los colegios profesionales, el colegio garantiza las condiciones de ejercicio de la profesión, y que la afiliación no limite la libertad de afiliarse a otras asociaciones en ese mismo terreno. Entramos ahora a abordar sumariamente los principales límites. Recordemos, por un lado, que se excluyen expresamente algunos tipos de asociación del ámbito protegido del derecho: asociaciones secretas, asociaciones de carácter paramilitar. Secretas, lógicamente, son aquellas que acuerdan mantener en secreto su existencia, fines y miembros. Aunque lo cierto es que existen opiniones distintas sobre cómo debe interpretarse este concepto. Algunos autores apuntan que es secreta la que voluntariamente quiere serlo. Otros dicen que es secreta también la que realiza una vida asociativa paralela a la declarada, hasta el extremo de afectar a la identidad misma de la asociación. Y otros opinan que la voluntad de ser secreta debe entenderse conectada a la fijación de objetivos ilícitos. Por su parte, paramilitares son las que adoptan una estructura organizada en unidades operativas con disciplina semejante a la militar, que tiene un adiestramiento, un equipamiento de sus miembros con medios o técnicas adecuadas para el uso de la violencia. Por otro lado, son ilegales aquellas que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos. El Código Penal señala así que son punibles las asociaciones ilícitas, esto es, aquellas que tengan por objeto cometer algún delito, o después de constituidas promuevan su comisión, o las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución, o las organizaciones de carácter paramilitar, o las que fomenten o promueven o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación, violencia contra personas, grupos o asociaciones por ideología, religión, etc. Debemos tener también en cuenta que ciertos grupos de personas tienen limitado el ejercicio de este derecho en relación con las asociaciones concretas. Por ejemplo, miembros de Fuerzas Armadas pueden pertenecer a sindicatos, pero sí a otro tipo de asociaciones. Los jueces y fiscales no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos en garantía de su independencia e imparcialidad, pero sí a otras asociaciones. Apuntaremos, para terminar, que salvo los supuestos de disolución por voluntad de los asociados, las asociaciones solo podrán ser suspendidas en sus actividades o disueltas por resolución, lógicamente motivada, de la autoridad judicial competente, y ello cuando tenga la condición de asociación ilícita conforme lo que hemos apuntado, o por las causas previstas en leyes especiales o en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, o cuando se declare nula o disuelta por aplicación de la legislación civil.